Bien, bien. Con respecto al Espíritu Santo, yo entiendo y ayer justo escribí algunas cosas, em, puntualmente el entender que no puedo tomar al Espíritu Santo separado del Padre y separado del Hijo. Es la Trinidad, es Padre, Hijo e Espíritu Santo. De alguna manera el Señor quiere que entendamos que no podemos decir que le conocemos si no conocemos al Hijo, si no conocemos al Espíritu Santo y si no conocemos al Padre. Realmente cuando uno mira la palabra y empieza a mirar toda la historia de Jesús hablando del Nuevo Testamento, lo único que Jesús quería es que a través de él se conociera al Padre. Y eso es maravilloso de entender, porque todo lo que Jesús fue dejando fue un ejemplo. Entonces, cuando nosotros presentamos a alguien a Dios, no solo no somos los protagonistas de la historia, sino que es a quien estamos presentando, y es a nuestro Dios. Por lo tanto, para poderlo presentar, yo lo tengo que conocer. Entonces, para poder hablar del Espíritu Santo, yo lo tengo que conocer. Y el Espíritu Santo sabemos que es una de las personas de la Trinidad. Y cuando decimos persona, obviamente estamos hablando de todo lo que implica una persona que tiene sensibilidad. Hay algo puntual del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios mismo. Y si uno empieza a mirar cómo fue de respetuoso, digamos que fue la última de las personas que se hizo presente con el hombre. Si nos remitimos a la creación, cuando el Señor crea al varón y a la mujer, a Adán y Eva en el huerto, el que tiene relación con ellos es Dios el Padre. Y dice que andaba con ellos, o sea, se relacionaba en una relación preciosa, que entiendo yo que es la relación que Él quiere restaurar con nosotros aquí y ahora, porque la palabra dice en Juan 17, yo le recomiendo que ese capítulo de Juan, usted lo lea, lo escriba, lo estudie, se lo apropie, porque es la petición de Jesús Hijo antes de ir a la cruz, cuando le pide por sus discípulos y le pide también por nosotros. Y una de las cosas fuertes que él le dice es que te conozcan a ti, papá. Y ruega Jesús, Hijo, al Padre que te conozcan, que nosotros le pudiésemos conocer al Padre, porque esa es la vida eterna. Entonces, cuando uno mira, dice, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? De alguna manera vino a recuperar el camino, vino a recuperar la condición, vino a recuperar la posición de nosotros como hijos en el huerto, en la relación de padre. Pero, ¿qué pasó cuando Jesucristo vino y empezó a anunciar que Él tenía que irse bajo una condición tan maravillosa como de que nos convenía a nosotros que Él se fuera? Y eso no tenemos que dejar de reconocerlo. Amén. Jesucristo vino como el Hijo de Dios para dejar un modelo a seguir. O sea, cuando yo miro a Jesús, yo tengo que entender que yo tengo que funcionar de la misma manera. Esa es la meta del cristiano aquí en la tierra. Entonces, punto 1, no es las estrellas para mí, son para mi papá, para el Dios Padre. Y luego, estar dispuesto a desaparecer, a que yo no exista, porque hay otro mayor y le conviene a mi hermano que yo deje de ser el protagonista. Le conviene a mi hermano que yo le diga, mira, hay algo mayor en una relación de que vos te agarres del líder o de que vos digas, óreme, pastora, hay algo mayor. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios.
Mire qué tremendo que es. Dios es espíritu. Y su propio espíritu es el que vino para morar en nosotros. Y esto es muy, muy tremendo y es importante que nosotros lo empecemos a experimentar, no a conocerlo desde la mente, porque mucha gente lo lee, lo dice, lo repite, pero no lo vive. Y se lo digo yo, que tuve una experiencia muy particular. Yo de muy niña, bueno, conocí al Señor desde que nací, porque mis papás ya congregaban. Entonces, entiendo yo, porque la palabra dice en el libro de Efesios que nosotros estábamos en él desde antes de la fundación del mundo, es decir, mi espíritu estaba con el Padre. Y eso es todos nosotros, venimos del Padre, el espíritu. Y eso es importante que entendamos también. No es una cosa racional, ni es una cosa carnal, ni física, ni emocional, ni almática. Es espiritual. De espíritu a espíritu se conecta Dios conmigo. Por lo tanto, hay dos cosas que yo tengo que conocer: al Espíritu Santo y al Espíritu mío. Nosotros somos espíritu, tenemos espíritu y tenemos que aprender a relacionarnos de espíritu a espíritu. Y eso es maravilloso. Le estaba diciendo que conocí al Señor yo desde muy niña, porque tengo conciencia, pero no conocía al Espíritu. O sea, cuando pasan los años, yo me separo de la iglesia, hago mi propia historia y me reconcilio con Dios cuando tengo 34 años. Y el Señor empieza a trabajar conmigo con una serie de instrucciones muy preciosas que son muy personales. Él habla conmigo, él me ministra en lo personal. Por más que yo congrego en una iglesia bastante religiosa, la relación que el Espíritu Santo me empieza a desatar, las instrucciones que le empieza a darme son personales. Entonces, yo empiezo voy avanzando, digamos, en mi relación, pero no tengo conciencia que es el Espíritu Santo. Remito mi conciencia natural, por eso le digo que es de espíritu a espíritu, porque yo en mi mente y en mis emociones tenía un conflicto con el Espíritu Santo. Y le cuento por qué. Cuando de chica había ido a la iglesia, al templo, al lugar de reunión, había muchas manifestaciones de personas con demonios. Y cuando uno es muy chiquito no entiende. Entonces, lo que se decía ahí, ahora viene el Espíritu Santo, y entonces cada vez que decían eso, empezaban a suceder ese tipo de eventos y gente que gritaba, otro caía, y yo como pequeña me quedé como muy impresionada mal, ¿no? Me asustaban esas cosas. Entonces, como que para mí, en mi mente y en mi registro quedó que el Espíritu Santo tenía relación con eso. Y como no lo conocía, y como durante todo el tiempo de iglesia religiosa no se hablaba del Espíritu Santo, era como algo así, algo ahí que estaba como misterioso. Y entonces cuando yo vuelvo a recuperar mi relación con el Señor, Él me empieza a ministrar de diferentes maneras, a través de sueños, de interpretación de la palabra, o sea, todas las formas, que son miles, de maneras que el Señor quiere para que nosotros vayamos teniendo una relación más personal y más íntima con Él. Él fue ganando mi corazón, ganando mi mente, y entonces un día yo dije, ¿y el Espíritu Santo? Y entonces le pedí perdón, y una de las cosas que le dije, yo te tengo miedo, no te conozco y te tengo miedo. Y empecé como un entrenamiento, y esto es importante, hermanos. Toda la vida con nuestro Dios es una vida de relación, no es una vida de religión. Y los que tienen familia, los que tienen esposos, los que tienen hijos, saben que puede haber una buena relación o una mala relación.
pero que si está mal, yo la tengo que reacomodar, me tengo que buscar la manera de hablar con él, de arreglar las cosas, de ir encontrando la forma de ir mejorando esa relación. De la misma manera el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos con él. Amén. Y es importante aquí entender que el Espíritu Santo sería como el traductor. Mire qué tremenda misión, porque dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero también dice cómo habemos de pedir no sabemos, pero el Espíritu clama, con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo de Dios está en mí, como está en cada uno de ustedes. Yo ahí salto y grito de alegría, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí, porque yo acepté a Cristo, yo le entregué mi corazón a Él. Y eso no quiere decir que de un día para otro yo soy el santo y no hago nada mal. No, quiere decir que mi voluntad se la voy rindiendo y yo voy estableciendo esa relación y ese vínculo. El Espíritu de Dios entonces está en mí y como yo no sé cómo pedir, como yo tengo todavía tantas faltas, como yo todavía me falta ir perfeccionándome, el Espíritu de Dios va como ese traductor y le lleva al Padre mi petición. ¿Sí? Y le dice, mira, en realidad lo que esta necesito, lo que ella quiere es esto. Y el Padre va a evaluar si eso que yo estoy pidiendo es para este tiempo o es para después, me va a favorecer a los fines del propósito o no. Eso lo regula mi papá. Entonces nosotros no podemos caprichosamente decir, ay, al final mi Señor nunca me contesta. Yo tengo que caminar en confianza. Punto 1, su espíritu está en mí. Y eso no lo voy a dudar nunca más. La palabra dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y entre nosotros, porque es espíritu. Y eso también está bueno, porque cuando yo tengo un problema interpersonal, vamos, yo justo que lo tengo a Juancito Argentino, hay un problema interpersonal, mi persona, y ahí, porque el espíritu mío también a veces se distorsiona, mi espíritu está desenfocado, porque mi alma está desenfocada. Y nosotros somos una trinidad en uno, somos espíritu, alma y cuerpo, que no se puede separar. Uno interactúa y afecta al otro. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un problema con mi hermano. Y entonces ando pensando mal y ya después le sigo ahí enroscada con eso, mi corazón se contamina, ¿sí? Y la palabra dice que de ahí mana la vida. Entonces mi espíritu también se contamina. Y el Espíritu Santo que está aquí en mí va a intentar impartirle a mi espíritu, pero si mi espíritu se niega, no le imparte nada, porque es una persona, ¿sí? No se mete prepo, no hace esfuerzo para hacer, espera, ¿sí? Hasta que pero dije que está en mí y está entre nosotros. Si él no tiene ningún problema conmigo, soy yo la que estoy molesta, a él le voy a preservar el Espíritu Santo. Y todo mi estado, mi malestar y toda esa atmósfera que yo genero por estar mal, no lo va a afectar. Y eso es maravilloso, porque está entre nosotros. Entonces, ¿qué sucede y para dónde me oriento esto? Vamos a pensar que yo soy la que me puse mal y que le quiero matar, pero él no. Pero él, que es mi hermano, es quien también está en relación con Dios, él puede interceder por mí
para que la luz de Cristo me ilumine, y el Espíritu Santo lleva la petición al Padre, y yo, sin darme cuenta, de golpe comienzo a tener paz, a que eso que yo había pensado tan malo no era tan malo. ¿Entiendes cómo el Espíritu Santo de Dios era conveniente que estuviese con nosotros? Porque Jesús, en persona y caminando con sus discípulos, tenía limitaciones, porque el cuerpo nos limita. Pero el Espíritu trasciende absolutamente todo. Entonces, una tarea importantísima para cada hijo de Dios, es decir, es conocer la Trinidad, pero conocerla, interactuar. Y si no sé cómo, es muy fácil decirle, no sé. Hace un rato escuchaba un material que hablaba del profeta Habacuc, me parece que es, que le decía, ¿qué ves? Y él decía, veo una vara de almendro. Y entiende, si uno mira cualquiera de los personajes de la Biblia, cualquiera de los profetas que allí aparecen, interactuaban. En ese tiempo, cuando hablamos de los profetas, no había sucedido Pentecostés, no tenían la relación que nosotros tenemos, un privilegio con el Espíritu Santo. Porque antes eran los elegidos, era el profeta, el hombre de Dios, uno de una multitud era el elegido y ese interactuaba, y el resto tenía que esperar a que ese interactúe y traiga la revelación. Pero eso ya no es así. Y muchos de nosotros nos quedamos con esa historia. Viene el hombre de Dios. ¿Y yo qué soy? Yo soy hija de Dios. El punto es que ¿qué ha pasado? La iglesia religiosa estableció esas pirámides donde el que estaba más arriba era el que se conectaba, y ese le pasaba la información a los demás abajo, y el pueblo, las ovejas, el montón, nunca sabía nada y andaba así. Eso no es ahora. Jesucristo vino y dijo, les conviene que me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y qué pasó? Se fue Jesús, fue a la cruz, pagó el precio. Murió, resucitó, se quedó 40 días hablando del reino, de la resurrección. 10 días después se fueron los 120 al aposento alto, y descendió el Espíritu Santo como una lengua de fuego, y fue impresionante. ¿Y qué pasó? ¿El Espíritu Santo se fue de vuelta? No, se quedó para ser derramado sobre toda carne. Entonces, es tarea de nosotros conocer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conozco? Así como conoció a su esposa, a su esposo, así como conoció a su mejor amigo, a su mejor amiga, así como conoció a los que conocen, interactuando, preguntando, estableciendo citas, estableciendo reuniones. Espíritu Santo, voy a levantarme durante 7 días a las 6 de la mañana y me voy a sentar a esperarte. Mire qué lindo. Y el Espíritu Santo se va a poner muy feliz porque usted va a apartar un tiempo específicamente para conocerlo. Pero ¿sabe qué cuesta eso? Le va a costar porque el enemigo sabe que la llave más poderosa que nosotros vamos adquiriendo en esta vida de relación es tener al Espíritu Santo en una comunión plena conmigo cada día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia, porque el Espíritu Santo hace que yo sea testigo. ¿Y ser testigo qué significa? Que yo soy parte de la historia. Hay un problema
el Espíritu Santo me trae la solución. Entonces yo oro con certeza, viene la solución y digo, wow, sí, el Señor me lo dijo, el Espíritu Santo me lo dijo, gloria a Dios. Y a mí nadie me va a venir con el cuento de que eso que pasó fue por esto, porque no, yo sé, no voy a andar haciendo después la propaganda, porque yo oré, no, ni lo necesito. Me aparto por ahí, le digo, Espíritu Santo, gracias, gracias. Y tal vez las primeras veces sea algo pequeño, no importa. Los principios pequeños son maravillosos porque va en aumento, dice la palabra. Muchas veces yo sé que si el Señor se me manifestara en una gloria, no sé, caigo desmayada, me asusto, no sé qué pasa. Entonces lo va haciendo en vida en que sabe que nosotros lo vamos a entender, lo vamos a interpretar, no va a quedar ganas de que vayamos por más, porque es como cualquier relación. Si ni bien usted conoce a una persona, no sé, le hace de todo, no sé si va a haber otro encuentro, ¿sí? Sino que paso a paso, y es maravilloso, vamos aumentando y creciendo en esa relación. Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo nunca nos va a dejar sin orientación, sin respuesta. Y tal vez una de las cosas que pasen cuando usted empiece en aumentar el conocimiento, aparezcan algunas adversidades. Y esas son las pruebas, son las oportunidades. Porque ¿cómo voy a conocer una respuesta si no hay una pregunta? ¿Cómo voy a conocer una victoria si no hay una batalla? ¿Cómo voy a conocer qué hay del otro lado de un abismo si no lo salto? O si ni siquiera está el abismo. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que cambiar es la mentalidad de dejar de ver la circunstancia como un problema. Y eso solo cambia cuando yo me decido a entender esta Trinidad. Esta Trinidad que constituye un ámbito de total plenitud, un ámbito de total confort, un ámbito de total cobertura, un ámbito de gloria. Porque hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. El Hijo me va a enseñar a ser hijo. ¿Y cómo conozco eso? Leyendo los Evangelios. Si usted mira y tómese el trabajo, porque yo se lo digo porque es lo que yo he hecho este último tiempo y me ha abierto muchas puertas de entendimiento. A leer la Biblia en todo cuando dice, y Jesús dijo, me he tomado el trabajo de transcribir. ¿Qué es transcribir? Agarro la Biblia y escribo lo que dijo Jesús. Jesús dijo. Y lo que dijo Jesús me enseña a cómo ser hijo, entre otras cosas. ¿Sí? Hay como segundas lecturas ahí, cuando dice, y Jesús cansado del camino, y Jesús lo miró, y Jesús suspiró, porque había días que tendría ganas de decirle todo, pero solo suspiró su silencio. Todos esos detalles son los que me enseñan a funcionar como hija. Y mi papá, que me está viendo, debe estar bien cada vez que yo, en vez de soltar mi silencio, suspiro profundo y ahí ya voy aumentando en la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, que es donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, todos los que un día le dijimos sí a Dios, es que aceptamos, es como que hicimos un pacto. Y sabe que Dios nunca se olvida del pacto. Él ama los pactos. Yo pacto con Él, y nosotros los seres humanos hacemos el pacto y después nos olvidamos.
hacer, pero Él no se olvida. Yo lo tengo escrito y va a estar conmigo permanentemente. ¿Sí? Yo hago desastre, me voy donde y Él va al boliche si yo me voy, Él va y engaña a la esposa si no lo hace Él, pero Él está en mí ya. Mucha gente acepta al Señor y después hace desastre de su vida. ¿Usted piensa que Jesús no está ahí? Sí que está. Mirando todo eso, sin parte, silenciando, llorando, clamando al Padre. Entonces, cuando un día nos arrepentimos, nosotros en nuestra mala memoria hicimos el pacto, hicimos desastre, nos arreglamos con el Señor y queremos que al mes ya todo funcione. ¿Dónde el Señor? Y capaz que anduve 10 años haciendo mal. Si fuéramos justos, diríamos, ahora tengo que esperar 10 años para que el Señor comience a bendecirme. Y Él no lo hace así, porque Él es de paz. Él dijo, te bendeciré, y nos empieza a bendecir. Y empezamos nosotros a reclamar. Y el que hace esa dosis de equilibrio es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando yo lo empiezo a conocer y yo lo empiezo a llamar, y le pido que me enseñe, y le pido que crezca en mí. Mira, hermanos, hay algo que yo he hecho en mi vida y le he dicho, Espíritu Santo, recórreme. Y es hasta que lo percibo, que recorre mi interior, que recorre cada parte, cada músculo, cada célula mía. Y si ves algo que no te gusta, tenés toda la autorización, Espíritu Santo, para extirparlo, para expulsarlo, para hacérmelo, si es que es necesario que me dé cuenta y vea mis miserias, vea mi mugre. Por eso la palabra dice que los valientes arrebatan el reino. Eso es ser valiente. Ser valiente no es ir y no sé, ir y echar 80 demonios, porque los demonios que echamos no los echamos nosotros, lo hace Él. Nosotros por ahí ponemos el rostro nada más. Ser valiente es animarse a exponerse, que el Espíritu Santo me escanee por completo, y lo que vea en mí y que no le guste, que lo saque. Eso es ser valiente. Porque más de una vez me va a encontrar orgullosa, mentirosa, chismosa, malhumorada, no lo sé, varias cosas que cada uno sabe que se las tiene que tratar el Señor. Y las primeras veces a mí me costaba exponerme. Yo tenía un conocido que tenía una tía con problemas de Alzheimer, y una mujer que juntaba muchas cosas y tenía un desastre su casita. Y cuando sabía que iba a ir a visitarlo, ella una de las habitaciones la ordenaba, entonces sacaba toda la mugre de ahí, toda la porquería que tenía junta, acumuladora así, y la ponía en otro cuarto. Entonces cuando venía él decía, sentate acá, vos mira acá nomás, no mires allá. A veces nosotros hacemos así con el Señor. Señor, mira esta parte de mi vida, no puedo arreglar mi situación con mi esposa, ayúdame con eso. Pero no mires mi capricho, mi soberbia, mi mal humor. No, eso déjalo ahí. Yo quiero que me arregles esta otra situación. Mira este cuarto, el otro no vayas. Y es el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, aquí con nosotros, es respetuoso totalmente. Y va a hacerlo. No quiere decir que lo esté aprobando, pero lo va a respetar. Porque nos dio la capacidad y la voluntad de elegir nosotros. Por eso cuando la palabra habla de él, su justicia, es su reino y su justicia, no solo su reino y su justicia, es su justicia. Y en algún momento él baja la plomada y hace justicia, entonces nos encontramos con que nos empiezan a pasar cosas que no nos gustan y no entendemos por qué. Pero sabe que lo mejor es exponerme por completo. Y moriré. Y morimos. Gloria a Dios. Es que recién uno empieza a dar frutos y muere. La palabra dice así.
Si el grano no es enterrado y muere, no puede dar fruto. Y como le estaba diciendo, el Espíritu Santo empieza a dar frutos en mí. Y los frutos del Espíritu, que yo sé que hay gente que se lo sabe de memoria, y lo repite y dice, son 9, no son tantos. Yo escuché años atrás todas unas discusiones, cuánto eran los frutos del Espíritu. Sabe que no es tan importante que uno sepa cuántos son, lo más importante es que uno los vea. Justicia, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza, bondad, benignidad. Si todos esos frutos empiezan a salir de mí, me parezco a Jesús. Y si me parezco a Jesús, mi papá aplaude y me empieza a asignar tareas y él se glorifica. Si vuelve a leer Juan 17, Jesús le dijo, papá, glorifícame con la gloria que tenía antes de... Sabe que todos teníamos una gloria antes de venir, porque estábamos en él desde antes de la fundación del mundo. Y cada vez que nosotros obedecemos, él nos glorifica con la gloria que teníamos. Y es maravilloso, porque Jesús fue el modelo y él le dijo, ahora ya cumplí, ya estoy listo. Ya fui a Getsemaní, ya mi voluntad se rindió. Ahora que lo maten y le crucifiquen y le golpeen, ya no era importante. Por eso yo le digo, si usted se expone y el Espíritu Santo lo escanea y usted está dispuesto a morir, y no es una sola vez, hay que hacerlo permanentemente, porque cuando uno está aquí en la tierra se vuelve a contaminar, se vuelve a mezclar con la gente, se vuelve a desenfocar, pero el Espíritu Santo nos va orientando y nos dice, dale, vuelve al escáner, vuelve a... porque es necesario. Y es maravilloso, porque ese es el caminar en libertad. La palabra dice, si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre, conoces la verdad, y la verdad te hace libre. ¿Y sabe qué? La libertad de Cristo, ese escáner por mí, y el Espíritu Santo fluyendo, eso es impresionantemente maravilloso, no tiene precio. Hace que uno duerma como el mejor, se despierte con un motor a full cada mañana, saludando al Padre, dando gracias al Espíritu Santo, diciéndole, Jesús, aquí estamos, enséñame este día. Y es esa la misma relación que yo creo que es la que el Padre quería, porque cada casa mía, así sea pequeña, patio pequeño, departamento, no sé, ese es mi Edén, ese es mi huerto. Si el Espíritu Santo me habita, yo soy feliz en lo que tengo y con lo que tengo. Y Pablo decía eso. En la abundancia, en la escasez, sé vivir. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es algo misterioso, es una relación que la tengo que anhelar yo, porque ya está en mí. Pero ¿por qué no crece? Porque es como si una planta yo tengo ahí, vamos a decirlo, una semilla, está ahí. Yo no la riego, no la pongo al sol, que es la luz de Cristo mismo en mí. No va a crecer. Entonces depende de nosotros. ¿Sabe qué maravilloso? Si usted no lo conoce, no hay ningún problema que le digan no te conozco, o te conocí mal, aprendí mal, perdón. No tiene ningún problema. Y va a ir conquistando nuestro corazón, va a ir abriéndonos campos que no conocíamos, va a ir trayendo revelación, usted va a empezar a tener sueños, y si tiene sueños, no diga, ay, soñé, no entiendo nada, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no entendí el sueño, ¿me podrías explicar? No tiene ningún problema en explicarlo. Capaz que se le da otra vez el mismo sueño al día siguiente, o capaz que dentro de un mes, no importa. Yo tuve una visión, y después de como 8 años me la explicó el Señor. Usted no tiene que vivir ansioso ni inquieto. Si el Señor le reveló algo y no se lo quiere explicar ese día, se lo explicará la semana siguiente.
No importa. Ahora, si usted tiene una inquietud, dígale, no entendí y capaz que necesito, pero esa cuestión de honestidad, de absoluta comunión, de confianza, esa relación con mi papá, y él fue tan generoso que me mandó su espíritu, no el espíritu del hijo. El espíritu del hijo ya vive en mí, porque lo acepté a Cristo. Y la palabra dice, el espíritu del hijo clama, Abba, Abba, Abba. Cuando yo acepté a Cristo, su propio espíritu comenzó a llamar al Espíritu Santo. Comenzó a llamar al Espíritu del Padre. Y vino, y eso es lo que me ha visto, la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entrar en esa dimensión de la relación espíritu a espíritu. Y mire, dice, nadie conoce mejor al hombre que el espíritu del hombre. No cree que se conoce, pero no se conoce. Mi espíritu me conoce. Pero como a veces yo con el alma lo acallo, porque estoy, me manejo por emociones, por sentimientos, por pensamientos, por lo que dice la televisión, por lo que escuché de la vecina. Ese no es mi espíritu, esa es mi alma. Pero me conoce mi espíritu, entonces yo tengo que aprender que mi alma se sujete a darle lugar al espíritu, y nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu de Dios, que es el que vino para estar conmigo. Entonces muchas cosas son de espíritu a espíritu. Cuando yo empiezo en esta relación, la que empieza a aprender a moverse es mi alma, la que más necesita aprender. Y para eso yo tengo que ser honesta conmigo, dejar escanearme y que aparezca. ¿Sos impulsiva? Bueno, sí, señor, perdón, tengo que trabajar eso, no tengo que ser impulsiva, no tengo que responder a la primera que me dice, tengo que aprender, y ahí aparece un fruto que necesito, dominio propio. Por favor, Señor, que el dominio propio venga sobre mí, Espíritu Santo, ese fruto, y sabe que es bueno tener esa disciplina. Ahora póngale que usted diga, necesito dominio propio. Anote, 29 de enero del 23, comienzo a trabajar para que el dominio propio sea un fruto que aparezca en mí. Entonces usted sea disciplinado. ¿Qué van a aparecer? Un montón de circunstancias que van a darle al dominio propio, a ver si usted reacciona, o a ver si tiene dominio propio. Lo tranquilo. Y empieza el fruto a darse. Después, sale solo. Le van a bailar en la cabeza y usted no va a tener problemas. Entonces es importante, sí, por ahí busque los frutos del Espíritu, que yo no tengo la cita aquí, pero después la vamos a buscar, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Y póngase primero a conocerlo al Espíritu Santo y luego a decirse, Espíritu Santo, yo quiero que estos frutos comiencen a salir en mí. Y el que va a estar tan feliz aplaudiendo es nuestro papá. Porque eso es lo que él quiere. Hijos que den frutos al 100%. ¿Bien? La cita es Gálatas 5:22. Ahí están los 9 frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo sabe que en Isaías 9, Isaías 11. Isaías es donde aparecen los 7 espíritus. Isaías 11:2. También otra cita, Isaías 11:2. Porque el Espíritu Santo de Dios habla de las 7 lámparas, son 7 luces, son 7 espíritus en sí, ¿sí? Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, espíritu de poder, el Espíritu de Dios. A ver, 11:2. Y sobre él reposará, dice, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Esos 7 espíritus. Es importantísimo también pedir por cada uno. ¿Sabe que hace unos años
yo entendí que en mi vida personal me faltaba temor de Jehová. Yo me había hecho tan amiga de Jesús y que Jesús buena onda y el amor del Padre. Entonces cuando uno empieza ahí como que relaja y ya le pierde el temor de Dios. Y yo me di cuenta. Y lo pedí así. Y yo supe el día que le pedí que sea desarrollado en mí el temor de Jehová. Y fue maravilloso. Porque uno sabe que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y a mucho de esta generación, donde hemos visto la gloria del Señor manifiesta, donde hay abundancia, donde suceden milagros, donde el Espíritu Santo está derramado, se ha perdido mucho del temor de Jehová. Y entonces, cuando falta temor, hacemos cosas porque pensamos, porque se nos ocurre, porque somos caprichosos, no tenemos, pensamos que no hay consecuencias, y sí que las hay. Entonces, esas dos citas hablan del Espíritu Santo. Una de la composición, digamos, del Espíritu Santo, de los 7 espíritus que lo componen. Y la otra habla de los frutos los voy a tener que dar yo, pero el Espíritu Santo, si me empiece a habitar, yo tengo que empezarlo a conocer y empezar a conocer sus 7 características, sus 7 lámparas, sus 7 espíritus. Y esos se tienen que empezar a activar en mí. Es un trabajo, claro que lo es. Es un trabajo de conocerlo, es un trabajo de relacionarnos, es un trabajo de aprender, es un trabajo de que Él empiece a fluir en toda su plenitud en mí. ¿Y sabe qué es? Garantía de la plenitud de Dios habitándonos y viviendo en nosotros en su plenitud. Sí, quería agregar algo. Cuando tenía 3 años de convertido, de haber llegado el Señor me empezó a hablar de mi espíritu. Porque el problema es que no tenemos conciencia de lo que es nuestro espíritu. Siempre nos manejamos por el alma, por el razonamiento, por el corazón, lo que dicen nuestros instintos, y tomamos decisiones en función de eso. Pero no entendemos cómo opera nuestro espíritu. Muchas veces nuestro espíritu recibe de Dios. Entonces, en esto que decía Mónica de tomarse el tiempo, nuestro espíritu va a entrar en sintonía perfecta con el Espíritu Santo. El problema es que nuestra alma está disociada del espíritu. Entonces, si bien somos un ser integral, no funcionamos así. Funcionamos donde nuestra alma es la que toma las decisiones y decide. En la medida que nosotros tengamos ese patrón de conducta de decir, bueno, te voy a buscar todos los días a la mañana, me voy a tomar 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario para estar contigo, a usted le va a parecer que no recibió nada, pero en el espíritu hay una comunión que se está dando, que en algún momento es eso que empieza a recibir, empieza a fluir al alma, y el alma empieza a entender que sí escucha a Dios a través del espíritu, a través de su espíritu. Yo siempre me preguntaba, yo digo, ¿lo escucho al Señor? ¿No lo escucho? Y a mí en particular me puso en un trabajo donde un día me empieza a hablar y me dice, decirle a esta persona que va a tener un bebé. Y la persona era estéril, el esposo era estéril, no querían saber nada con Dios. Y yo me puse a discutir con Dios y le decía, no, yo no le voy a decir porque esto me parecía que era mío, que no iba a dejar mal a Dios por algo que sentía que me venía y no sabía de dónde. Y en definitiva no dije nada. Y al tiempo, como los 5 meses, me enteré que esta señora ya estaba de 5 meses de gestación. Y ahí me habla de nuevo el Señor y me da otro comisionamiento. Y de ahí en más yo entendí que lo escucho, que lo entiendo, que si recibo algo es de Él, porque a veces estamos con las dudas. Y las dudas lo que hace es separarnos, porque el Señor dice, ¿para qué le voy a hablar si al final no ejecuta, está negando esto? Entonces es un adiestramiento que el Señor nos hace.
Entonces, disponerse es suficiente para que Él empiece a mandarnos mensajes a nuestro espíritu. Y el problema es que nuestro espíritu con nuestra alma entren en sintonía. Entonces, si le doy el espacio al espíritu, si nuestra alma le da el espacio, empieza a haber esa comunicación. Sí. No sé si hay preguntas. Estoy clara, así es. Amén. Bien. ¿Alguien más? Si querían preguntar o opinar, hay espacio.